Para mí, yo personalmente llevo patinando toda la vida, desde que soy muy pequeña. Y hacía mucho que no hacía un deporte de equipo, muchísimo, pues desde que tengo 14 años que lo dejé. ¿Por qué? Porque no me gustaba mi equipo, mi entrenador. Llevaba ya tiempo queriendo probar algo distinto y bueno, pues eso, un deporte femenino en patines para gente adulta, con mucho respeto, es un deporte de contacto bruto, pero muy guay. A mí me gusta poder disfrutar otra vez del deporte en equipo sin irme a mi casa llorando. El roller derby es un deporte de contacto que se juega en pista plana, como la que podéis ver aquí. Es importantísima la estrategia y es un deporte de mucha estrategia, un deporte también mayoritariamente femenino, tiene una carga política y un deporte que tiene una reivindicación detrás, no es solo lo que es el deporte, en este caso lo de separar deporte de política no es el caso, este deporte es todo lo contrario, sí que desde la propia normativa incluye ya una carga política y bueno, como parte de la sociedad en la que estamos. Y nada, en Asturias estamos nada más nosotros, que somos la Huestia Roller Derby, que estamos, como estáis viendo aquí hoy, entrenando en Vimenes. Jugamos con las normas de la WFTDA, que es la Women's Flat Roller Derby, que es la Asociación Americana de Mujeres en Pista Plana de Roller Derby, ¿vale? ¿Qué pasa? Que justamente ahora se está hablando de cambiar el nombre porque dice Women's Flat Track. Somos un deporte inclusivo, entonces queremos ampliar ese término para que todo el mundo que participa se sienta incluida. Entonces justamente en este momento pues está debatiendo es, vamos como haciendo nosotras el deporte, ¿no? Luego se creó de una manera y poco a poco, pues en función de la gente que participa y de lo que queremos, pues lo vamos cambiando de una manera horizontal, asamblearia y donde todo el mundo se sienta incluida. Para mí hacer roller derby pues forman parte de una comunidad femenina en la que se valora muchísimo los procesos de aprendizaje de cada persona, los ritmos de la gente y sobre todo donde puedes hacer errores o cometer errores sin tener que sentirte fatal y sin tener que llevar un estigma. O sea, aquí puedes de verdad ser tú y hacerlo lo mejor que puedas y sobre todo disfrutar. El roller derby es uno de los pocos, por decir, el único deporte que incluye a mujeres y mujeres trans. O sea, las mujeres trans pueden participar sin necesidad de ninguna justificación ni carnet. También pueden jugar personas que no tengan la nacionalidad, o sea, que no estén regularizadas en el sitio donde estén viviendo. Y luego los principios así políticos principales, pues somos antirracistas, antifascistas, feministas y lo que buscamos es un deporte inclusivo en el que caben todos los cuerpos y todas las personas, independientemente de pues, que seas más alta, más pequeña, más flaca, más gorda o independientemente de lo que lleve el cuerpo, digamos, o sea que recoge como todos los cuerpos, porque hay diferentes posiciones y cada posición tiene unas necesidades, entonces un cuerpo u otro puede favorecer más en una posición o en otra, pero vamos, que todos los cuerpos son bienvenidos. Tenemos la sede en Vimenes, ahora que entramos ahora, en el Polideportivo Melanosense de Vimenes. Los partidos son aquí, entrenamos aquí, por redes ponemos los partidos cuando las fechas y demás y convidamos a todo el mundo a que venga a vernos, a que nos apoye. Pues yo siempre hice muchos deportes, de todo. A mí me gusta hacer de todo. Y lo dejé, pues eso, porque dije, es que eso voy y no me presta, lo estoy pasando mal, me insultan, me humillan. Pero creo que está muy normalizado y es normal que quieran abandonar. Pero bueno, yo les animo a que hagan lo que les dé la gana. Lo primero, si no se sienten a gusto, que busquen otro sitio hasta que lo encuentren. El hecho de que nosotras vayamos a los centros, vayamos enseñando que hay referentes, que no hay edad, no hay un cuerpo determinado, no hay que ser de una manera ni tener una vida de una manera para hacer el deporte que te dé la gana. Para mí sí que está haciendo que cambie un poco la situación, aunque es verdad que todavía sigue habiendo pocas niñas haciendo deporte en comparación con los niños, sí que veo que hay ahora unas nuevas generaciones que se están impregnando de referentes en el deporte y que nosotras desde aquí pues estamos intentando que siga así. Entonces que una experiencia mala no defina lo que viene siendo toda, tienes muchísima vida por delante, puedes probar muchísimos más deportes y encontrar uno que te encaje donde tú también estés a gusto, entonces sobre todo seguir probando.